Listo. ¿Y ahora dónde está? Perfecto. Vamos a hablar entonces. ¿Alguna preguntita más, chicos? Ninguna. Entonces hablaremos de materia en suspensión, ¿no? Materia en suspensión o material sólido, que dice son comunes en fuentes de aguas contaminadas. Su composición varía, su composición de la materia en suspensión o material sólido varía desde lodo hasta materia orgánica. Desde lodo hasta materia orgánica. Siempre que escucho materia orgánica, chicos, en el agua presente, tengo que relacionar, vincular con demanda de oxígeno. Porque la materia orgánica se lo consume el oxígeno presente en el agua. Tengo que vincular siempre. Dependiendo, dice, de la fuente de donde proceden estos sólidos en suspensión, pero que además pueden crear riesgos adicionales a la salud. O sea, la presencia de estos sólidos, de esta materia en suspensión o material sólido, también puede crear riesgos a la salud. Y es lógico, ¿no? Cuando hablamos de materia orgánica, también tenemos que hablar de producirse en el agua, además, olores y sabores desagradables. Ya habíamos hablado en el capítulo 5 de olores y sabores. También, entre una de las causas, es la materia orgánica en descomposición o ciertos organismos. Siempre hablamos de que las aguas de los ríos, de los lagos, de los pozos poco contaminados son turbias. En resumen, las aguas superficiales son turbias. Son turbias. En resumen, las aguas superficiales son turbias, a diferencia de las aguas subterráneas de pozos profundos, que son transparentes. Y en realidad, el agua en la naturaleza no tiene color ni turbidez. ¿No es así? No tiene color ni turbidez. El color y la turbidez aparecen en el agua porque se han disuelto sustancias o están suspendidas. Porque hay sustancias disueltas o porque hay sustancias suspendidas en el agua. Por eso es que aparece la turbidez y también el color. ¿Cuál es la naturaleza de los sólidos suspendidos? En la mayoría de los casos, la naturaleza es orgánica, y eso les decía. Como dice, varía la composición desde lodo hasta materia orgánica, entonces la naturaleza, en este caso, de estos sólidos suspendidos prácticamente es orgánica. Y eso genera, y eso ejerce demanda de oxígeno. Como la naturaleza es orgánica, entonces demanda oxígeno, porque la materia orgánica se lo consume al oxígeno presente en el agua, ¿ya? Pudiendo esta materia orgánica o estos sólidos suspendidos ser sedimentables y no sedimentables. Se pueden sedimentar o no se pueden sedimentar también, indistintamente, ¿ya? Para que una partícula, ahora hablaremos, para que una partícula sea llevada en suspensión, estamos hablando de materia en suspensión o de sustancias disueltas y suspendidas presentes en el agua. Entonces dice, para que una partícula sea llevada en suspensión por una corriente de agua, esta corriente de agua debe llevar una determinada velocidad. Por supuesto que también va a depender del tamaño de la partícula. A ver, una piedrota de esas enormes va a ser transportada. Sí o sí va a ser transportada, ¿sí o no, chicos? Pero en suspensión, no pues. Va a ser transportada por arrastre. Va a ser arrastrada por la corriente de agua, debido al tamaño de esa partícula. Entonces, para que una partícula sea llevada en suspensión, primero, necesito que la corriente de agua tenga una determinada velocidad. Pero también va a depender del tamaño de la partícula. Partículas que no son grandes son llevadas en suspensión. Pueden estar transportadas por arrastre, pero dependiendo de la corriente del agua. Si la velocidad es grande o la velocidad es pequeña, hay que hacer ese análisis, ¿no?
tremenda velocidad de la corriente de agua, por supuesto que va a llevar en suspensión muchas partículas. En el transporte por suspensión, la mayoría de las partículas flotan, excepto aquellas de tamaño coloidal. ¿No? Excepto aquellas de tamaño coloidal. Y ya sabemos que las de tamaño coloidal indefinidamente están en suspensión hasta desestabilizarlas, hasta descargarlas. ¿De qué depende el transporte? A ver, ¿de qué dependería el transporte en una corriente de agua? Sin leer, a ver, nos pondremos a pensar, sin leer, y los que tienen el texto ya, bueno, pero primero, ¿de qué dependería el transporte en un río? Velocidad, ya hemos dicho, de que esta corriente del agua tenga una determinada velocidad. Turbulencia. Ustedes tienen les he enviado en el capítulo, les he enviado un río con gran cantidad de turbulencia, además caudalosa, ¿no es así? Entonces tengo que poner también ahí, decir, variaciones de caudal. ¿Cuándo son caudalosas los ríos? ¿Cuándo son caudalosas los ríos? A ver, díganme. ¿Cuándo son caudalosas los ríos? Nadie, no puede. En épocas de lluvia, ¿eh? En épocas de lluvia, chicos. Gracias, Chompe. En épocas de lluvia, pues. En este momento el río Rocha es caudaloso. A ver, no pues. ¿Cuándo es caudaloso el río Rocha? Solo cuando llueve. ¿Y cuando llueve? A fin de año. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Lluvias intensas. Yo veo ahí el río Rocha caudaloso. Cuando son persistentes, cuando las lluvias son intensas, ahí veo variación de caudal en el río Rocha. En este momento, ni siquiera tengo que hablar de existencia de agua en el río Rocha. No hay agua en el río Rocha. Entonces, en los meses húmedos, en las épocas de lluvia, voy a tener presencia de agua, voy a tener caudal, voy a ver variación de caudal y, lógicamente, hay uno más. Velocidad de la corriente de agua, turbulencia, variaciones de caudal. Unita más, les pregunto. La pendiente. La pendiente del río. Es importante la pendiente. ¿Por qué se da origen a un río? Precisamente por la pendiente. El agua busca su curso, chicos. Cuando hay pendiente ya se da origen a un río, a un riachuelo, lo que ustedes quieran, un canal, riachuelo, no sé. Ya se da origen a un río, por la pendiente del río, ¿no? Y eso también facilita para que pueda transportar materia en suspensión. Entonces, ¿de qué depende el transporte? Y estamos hablando de materia en suspensión o de partículas, de la velocidad de la corriente del agua, de la turbulencia del río, del agua, de la variación de caudal. Lógicamente, cuando aumenta el caudal, aumenta también la cantidad de materia en suspensión que va a arrastrar un río. Eso es correlativo, no sé, tiene una correlación positiva. Variación de caudal y pendiente del río. Son 4 factores que me determinan el transporte de materia en suspensión en los ríos. Las corrientes de agua tienen 2 movimientos, o sea, 2 clases de movimiento, el laminar y el turbulento. El laminar raras veces se presenta en las corrientes de agua. El turbulento a partir de una cierta velocidad crítica. Se manifiesta el movimiento turbulento a partir de una velocidad crítica. Y Houston dice que en los grandes ríos de la Tierra, esta velocidad crítica se expresa como el número de orden fracciones de milímetro por segundo. La verdad, una unidad, imagínense, por segundo, por un segundo. Entonces, es tan importante prácticamente esta clase de movimiento que es
el turbulento y que a partir de una velocidad crítica se manifiesta en las corrientes de agua. ¿Qué se verifica en una corriente de agua? De que cada línea de máxima velocidad esté acompañada por dos líneas de máxima turbulencia. Y de estas dos líneas de máxima turbulencia depende el transporte del sedimento, chicos, del sedimento. No estoy hablando de materia en suspensión, estoy hablando del sedimento, que es uno de los componentes de la materia en suspensión. La materia en suspensión tiene dos componentes, ya vamos a decir. Entonces, de estas dos líneas de máxima turbulencia es que depende el transporte del sedimento, no de cada línea de máxima velocidad. O sea, cada línea de máxima velocidad ya realmente, científicamente, habría que demostrar esto. No sé, los grandes científicos tienen, pero dice, ¿qué verificamos en un río, en una corriente de agua, en un río? Dice, existe línea de máxima velocidad. Y esa línea, y cada línea de máxima velocidad en esta corriente de agua está acompañada de dos líneas de máxima turbulencia. Entonces, de estas dos líneas de máxima turbulencia depende el transporte del sedimento. Pero hay un segundo factor de la que depende, de la naturaleza del sedimento también. También de la naturaleza del sedimento. La cantidad de sedimento para un determinado tamaño va a depender de qué? La cantidad ahora de sedimento, no de materia en suspensión, de sedimento. La cantidad de sedimento transportado para un determinado tamaño va a depender de la turbulencia o va a ser de manera inversa. Para una misma turbulencia va a depender del tamaño. De todas maneras, el transporte de sedimento también se ve favorecida por las irregularidades del fondo, que lógicamente van a producir turbulencias y van a mantener en suspensión a las partículas. Eso es cierto, ¿no? Tiene mucho que ver las irregularidades del fondo. Van a producir, o sea, cuando uno entra en un río que está sus aguas transparentes y uno pisa el fondo, inmediatamente se ve un fenómeno, el agua se enturbia. ¿No? El agua se enturbia. Por eso depende también del fondo. Si hay sedimento ya depositado, vamos a entrar al río, pisamos el río y el agua se suspende. Muchas veces hemos visto pasar movilidades por el río. ¿Qué pasa? Después de que pase la movilidad, el agua, aguas abajo, es turbia y se mantiene por un periodo de tiempo determinado. La turbidez porque se mantiene en suspensión las partículas y poco a poco nuevamente se van depositando para que el agua se vuelva transparente. Se puede considerar el transporte, en realidad ahora vamos a hablar de dos tipos de transporte, transporte por arrastre y transporte por suspensión. Ambos tipos de transporte se pueden considerar separadamente. El transporte por arrastre y el transporte por suspensión podríamos considerar de manera separada. Es difícil, ¿no? Porque una corriente de agua, el transporte por arrastre cambia al transporte por suspensión y el transporte por suspensión cambia al transporte por arrastre. ¿Cuándo es que cambia el transporte por arrastre al transporte por suspensión? ¿Cuándo cambiaría? Cuando hay un incremento de velocidad en la corriente de agua. El transporte por arrastre, es lo que les estoy diciendo. El transporte por arrastre, si estamos arrastrando materia en suspensión, al incrementarse la velocidad de la corriente del agua, prácticamente va a cambiar ese transporte por arrastre a transporte por suspensión. Y cuando hay disminución de la corriente de agua, ese transporte por suspensión va a cambiar al transporte por arrastre. Por lo tanto, considerarlo de manera separada, esos dos tipos de transporte, es difícil, no se puede, por ese cambio que se da.
¿Qué le ocurre al sedimento cuando la velocidad decrece? Se depositan dependiendo del tamaño de las partículas. ¿No es así? Y para la sedimentación de las partículas muy pequeñas, la velocidad llega a ser menos importante. Y la turbulencia mantendrá, o sea, por más pequeña que sea la turbulencia en este caso, mantendrá en suspensión a los sedimentos de pequeñas dimensiones. ¿Ya? O sea, siempre que haya turbulencia, vamos a tener suspensión del sedimento de pequeñas dimensiones, de pequeños tamaños. ¿Ya? Los coloides se comportan de manera independiente a la velocidad. Ya sabemos que estos permanecen indefinidamente en suspensión hasta que puedan flocular. Y flocular significa entrar en contacto con un agua que tenga, o sea, distinta composición. ¿No es así? Distintos electrolitos que permitan la desestabilización de esta carga eléctrica negativa indefinidamente. Entonces, vuelvo a decir, las partículas coloidales se comportan de manera independiente a la velocidad de la corriente. Indefinidamente están en suspensión. Ya les había dicho, un metro de agua turbia requiere entre 15 a 20 años para depositarse. Eso quiere decir nunca se deposita hasta que flocula. Y flocular significa desestabilizar esa partícula con carga eléctrica negativa, ¿no? ¿Cuándo se produce la floculación? Cuando se mezclan coloides o electrolitos de signo contrario. El fenómeno se realiza corrientemente en los cursos de agua. La floculación. No hay la coagulación en las corrientes de agua. En los ríos no hay coagulación. O sea, en realidad hay coagulación, pero es de manera natural. Por eso directamente hablan de floculación. No vemos la coagulación. En una planta de tratamiento sí vemos la coagulación, porque está entrando una dosificación de sulfato de aluminio. Pero en los ríos directamente vemos que el agua, de ser turbia, pasa a ser transparente en el tiempo. ¿No es así? Entonces, este fenómeno de la floculación se realiza de manera corriente en los cursos de agua o por la unión de dos corrientes de agua cualquiera. También ahí se da la floculación. Ya saben ustedes, ¿cómo se mide la turbidez de un agua? ¿Cómo medimos la turbidez de un agua? Con un turbidímetro. Con un turbidímetro, ¿no? En laboratorio hemos utilizado un turbidímetro, ¿no lo han hecho ustedes? O si habrían manipulado alguno de ustedes. Tenemos un equipo llamado turbidímetro para la medida de la turbidez. La bibliografía nos dice que se ha pretendido medir la turbidez a través de la materia en suspensión. Se ha pretendido medir la turbidez a través de la materia de materia en suspensión, cuando son dos conceptos totalmente diferentes, materia en suspensión y turbidez. ¿No? Materia en suspensión está constituida por sedimento propiamente dicho que, debido a su tamaño, se deposita rápidamente. Esa es la definición de sedimento. Material que debido a su tamaño se deposita rápidamente, y la turbidez. Esos son los dos elementos que constituyen la materia en suspensión, o los dos constituyentes, sedimento y turbidez. ¿Y cómo se diferencia al sedimento de la turbidez? Por el tamaño de las partículas.
nada más, por el tamaño de las partículas. Ahora, ¿qué es? ¿Cómo se define la turbidez? Es un fenómeno óptico. Está producido por partículas insolubles presentes en el agua, ¿no es así? Son partículas insolubles, porque si se solubilizarían no habría turbidez. Habría color, tal vez. ¿Por qué decimos el color? Es porque se disuelven las sales y entran en estado coloidal. Y todo lo que entra en estado coloidal es turbio. Entonces, es un fenómeno óptico producido por partículas insolubles presentes en suspensión en el agua. ¿Y en qué consiste? Esencialmente en la absorción de luz, que ilumina un cierto volumen de agua, y que esto va combinada del fenómeno de la difusión. Y la difusión es la interposición de partículas de soluto entre las moléculas de agua. Ese es. Ahí está el concepto de turbidez. ¿Y en qué consiste la turbidez? ¿Quiénes provocan la turbidez? Partículas de arcilla, partículas de margas, limos, sales de hierro, materia orgánica finamente dividida, desde un tamaño que varía desde coloidal hasta partículas gruesas. Hasta partículas gruesas. Y acá un poco tendríamos que ver los diámetros, ¿no? Con diámetros, dice, del orden de milimicrón hasta varias décimas de milímetro. Esas son las que provocan la turbidez. Arcilla, margas, limos, sales de hierro, materia orgánica finamente dividida. Y por supuesto tienen que estar todas esas en estado coloidal. En estado coloidal. ¿Se puede establecer una relación entre turbidez y cantidad de materia que la produce? No. Porque es una propiedad, porque la turbidez es una propiedad óptica. Por lo tanto, no hay relación entre turbidez y cantidad de materia que la produce. No vamos a decir, ¿qué cantidad de materia produce la turbidez? Imposible. La turbidez, estamos diciendo, es una propiedad óptica donde las partículas son capaces de formar un coloide estable. Estable. Coloide estable. Los coloides son estables. Ya saben las características de los coloides, que tienen carga eléctrica negativa, en la mayoría de los casos negativa. ¿Cómo está constituida la materia en suspensión? ¿Cómo está constituida la materia en suspensión? Por partículas de dimensiones mayores. Y según esto, la medida de la turbidez debe hacerse después de sedimentar la materia en suspensión. Y eso es lo que hemos hecho en laboratorio. ¿No es así? Había que sedimentar para hacer la medida de la turbidez. El agua estaba sedimentada, a pesar que lo agitamos. Pero igual, para medir la turbidez, nomás hay que sedimentar. Estas partículas, que son componentes de la materia en suspensión, tienen una velocidad de caída apreciable y en algunos casos considerable. Estamos hablando de partículas con dimensiones mayores. Entonces, vamos a pensar que sí tienen una velocidad de caída. Si son dimensiones mayores de caída, que es apreciable, pero también de manera considerable, caen. Ahora entramos un poco en lo que significa si quisiéramos proyectar un abastecimiento de agua potable o una
estación de tratamiento de agua potable. ¿Qué conceptos importantes deben tenerse en cuenta? Estoy hablando de turbidez, estoy hablando de cantidad de materia en suspensión y estoy hablando de filtrabilidad. 3 conceptos importantes que deben tenerse en cuenta si yo quiero diseñar, proyectar un abastecimiento de agua potable o quiero proyectar una estación o una planta de tratamiento. Por un lado es la turbidez, por otro lado es la cantidad de materia en suspensión, no solo materia en suspensión, sino cantidad, es importante, y la filtrabilidad. ¿Cómo se determina? Ahora entramos en la parte de determinación de la materia en suspensión, mediante el filtrado, más de las veces un volumen de 1 litro. O sea, hay que filtrar para determinar la materia en suspensión. Y el volumen que se recomienda es de 1 litro. El índice, acá ya tocamos un tema de índice de filtrabilidad que viene dado por la variación de la velocidad de filtración para un volumen dado, suponiendo 2 cosas constantes, la superficie filtrante y la carga. ¿No? La superficie filtrante por donde va a pasar el agua y la carga, o sea, la cantidad de agua que estamos aplicando. El inverso al índice de filtrabilidad es el poder colmante. El poder colmante. En resumen, todas las aguas que discurren por la superficie de la Tierra ejercen una acción de transporte, por arrastre, por suspensión y por solución o disolución. Las 2 primeras sobre partículas que son insolubles y la última sobre sustancias que son capaces de disolverse. Entramos a la materia en suspensión en ríos, en lagos y en pozos o aguas subterráneas. ¿Ya? Vamos a hablar primeramente de los ríos, de la cantidad de materia en suspensión que llevan los ríos. Los ríos llevan grandes cantidades de materia en suspensión gracias a la erosión del suelo. Y esa erosión del suelo prácticamente es gracias a las lluvias intensas, lluvias permanentes. Cuando llueve, cuando llegamos a fin de año, llueve, más de las veces, después de la época húmeda, después de las lluvias, en esta época, todos los días vemos en el informativo que las calles están erosionadas, que el asfalto está desgastado. Es erosión. La lluvia es lo que erosiona eso. La lluvia es lo que genera esos huecos, esos desgastes en el asfalto. ¿No ve? Si en el asfalto desgasta la lluvia, mucho más en terrenos que no son asfaltados. Entonces la erosión dice, los ríos, las aguas de los ríos llevan grandes cantidades de materia en suspensión gracias a la erosión del suelo generado, provocado por las lluvias. Es eso, ¿no? ¿De qué depende la materia en suspensión? ¿O de quién depende la materia en suspensión en un río? La cantidad de materia en suspensión en un río. Ahí lo tienen, tramo del curso del río, litología de la cuenca y de sus afluentes, pluviometría de cada zona. Pluviometría, cantidad de lluvia caída en cada zona, intensidad de lluvia caída en cada zona, intensidad media de la lluvia. Acá también entra pendiente del río y de la cuenca y finalmente de la vegetación. Esos son 2, 4, 6 factores de las cuales depende la cantidad de materia en suspensión que lleva o que puede llevar las aguas de un río, ¿no? Las aguas de... Y todo del río estamos hablando. Un río puede iniciarse con una corriente clara. Luego, a través de su trayecto, a través de su curso, puede recibir afluentes con cantidades variables de materia en suspensión. O sea, el río principal recibe afluentes más de las veces y ahí podemos tener cantidades variables de materia en suspensión. Entonces, esto significa un incremento de materia en suspensión
en la corriente principal. ¿No es así? Más de las veces yo creo, y estoy segura que un río se origina con aguas claras. Son los afluentes prácticamente los que pueden enturbiarla, pueden aumentar la materia en suspensión. Ya, cuando hablo de incremento de materia en suspensión en la corriente principal, estoy hablando de turbidez, estoy hablando de sedimento, los dos componentes de la materia en suspensión, ¿no? Entonces, es de lógica que va a aumentar la cantidad de materia en suspensión, y estoy hablando de sedimento y turbidez de una corriente principal. Entonces, de manera general, vamos a terminar diciendo que en todos los ríos se produce un incremento de materia en suspensión a lo largo de todo el trayecto, de todo el curso del río, hasta llegar a su punto final, que son los océanos o los mares. Por otro lado, las irregularidades en los cursos de agua sobre la materia en suspensión, prácticamente, o sea, los ríos más de las veces presentan grandes irregularidades en lo que respecta a la materia en suspensión. El 80% del aporte sólido prácticamente se realiza en pocos días del año. El aporte, o sea, el 80% del aporte sólido en los ríos se realiza en pocos días del año. Aquí está establecido en 15 días. Por otro lado, existe variación de la cantidad de materia en suspensión de unos ríos a otros, también de unos años a otros, dependiendo esto de la pluviometría y del modo de producirse la materia en suspensión. O sea que hay variación de la cantidad de materia en suspensión de unos años a otros, de unos ríos a otros, y lógicamente va a depender de la pluviometría y cómo es que se produce esta materia en suspensión en los ríos, cómo se produce, ¿no? Cuando se toma la muestra, cuando se toman muestras para hacer la determinación de materia en suspensión, se debe manejar estos datos con mucha reserva. Uno, por los aparatos también que se utilizan en la toma de muestras. Ustedes han visto, a veces se puede disponer de estos aparatos, dependiendo de dónde uno va a ir a tomar la muestra para la determinación de la materia en suspensión. Por ejemplo, se puede realizar una toma de muestras una vez al mes, sin día fijo. No vamos a decir todos los miércoles de los meses vamos a tomar una muestra de agua para materia en suspensión, no. Dice, se toma la muestra una vez al mes, sin día fijo, y digamos, esto va a ser largo, o sea, por muchos años. Entonces, se supone que estos datos no se pueden controlar. También no se pueden controlar muchas avenidas, ¿saben lo que son avenidas? Tampoco se puede controlar si es el recojo a un principio o es el recojo en un final. O sea, nunca se va a poder reflejar esto, ¿no? Definitivamente, el valor real de la materia en suspensión en los ríos, o que los ríos llevan, prácticamente no la podemos encontrar. Existen también otros errores. Es la medición de los aforos. Entonces, todo esto sumado nos dice que estas cifras obtenidas no son reales. Simplemente son aproximaciones por todos estos elementos de errores que se van cometiendo en la toma de muestras. Son aproximaciones. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué son aproximaciones? ¿Por qué los valores en la determinación en materia en suspensión no son prácticamente reales? Hemos mencionado todos estos aspectos para que no sean, o sea, por lo que no son reales los valores obtenidos en una determinación de materia en suspensión.
¿Por qué? Lo dejo para que me respondan una vez que hayan estudiado. La materia en suspensión en una corriente de agua tiene correlación positiva con el caudal del río. Mendieta dice que sí. ¿Cuál es esa correlación? Mayor caudal, mayor materia en suspensión. Exactamente. Gracias, Mendieta. A medida que aumenta el caudal, también aumenta la materia en suspensión. Sí, estamos diciendo eso más adelante. Por eso es que tiene una correlación positiva. A eso se llama correlación positiva. Existen técnicas que nos permiten determinar la constitución de la materia en suspensión. O sea, ¿qué materiales constituyen la materia en suspensión? Y también nos permiten conocer o apreciar las litofases que realizan el aporte sólido. Se llama microscopía electrónica. Esta microscopía electrónica permite también conocer la morfología, permite también conocer el grado de alteración de la materia en suspensión, permite también conocer la fragmentación y finalmente el tamaño de las partículas. O sea, podemos conocer el tamaño de las partículas a través de la microscopía electrónica. Y por último vamos a mencionar algo de la gran importancia que puede tener desde un punto de vista económico el reducir la materia en suspensión en aguas de ríos, en lo que respecta a la vida útil de un embalse y a la conservación de la tierra en la boca. Si no hago ese estudio de la turbidez, de la cantidad de materia en suspensión, estoy poniendo en juego, desde un punto de vista económico, la vida de un embalse. Imagínense la angostura. Vida útil de ese embalse. Yo más o menos les digo, aproximadamente tiene 70 años, chicos. 70 años. Y todavía su capacidad de embalse está bien, a pesar que se ha reducido ya. Siempre estamos escuchando en el noticiero que la capacidad de embalse de la angostura está reducida. Pero sin embargo tiene 70 años. Entonces yo juego con la vida útil si no hago un estudio previo de las aguas que voy a embalsar. Probablemente la empresa mexicana, históricamente me dicen que es una empresa mexicana la que ha construido esa represa. La empresa mexicana ha hecho un buen estudio de la cantidad de materia en suspensión que arrastran todos esos ríos que alimentan ese embalse y de la turbidez del agua. Y ahí entra otro tercer concepto, también la filtrabilidad. Entonces, ustedes que son ingenieros civiles, al hacer estas grandes obras civiles, tienen que pensar en eso. Si voy a embalsar agua de ríos o voy a construir un embalse, una represa para almacenar agua, debo realizar previo un estudio. Además, primero, ¿qué ríos van a alimentar este embalse? Segundo, tengo que hacer un estudio de la turbidez, de la cantidad de materia en suspensión. Y si no lo hago, entro en el riesgo, desde el punto de vista económico, inseparable de perjuicios económicos en lo que respecta a la vida útil de esa represa. Si he diseñado para 50 años,
en un año puede estar colmatada. En un año, ¿cuánta inversión he tenido? ¿Cuánto he perdido? Entonces, como les digo, esa angostura tiene aproximadamente 70 años. Ya ha pasado su vida útil. Seguramente estaba diseñada para 50 años. Es más, en algún momento que he hablado con mi papá y que nosotros somos ponateños, linda esa angostura en su época, ¿no? Llenito de agua. Algún momento ha querido desbordarse, las compuertas se han querido desbordar por la cantidad de agua que se estaba almacenando. Entonces, tienen que darle una buena leidita en esta partecita que está en el texto. ¿Está bien? Lagos, embalses y depósitos. Cuando hablamos ya de aguas de lagos, de aguas de embalses y depósitos, los lagos se consideran tremendos tanques de sedimentación. Si bien las aguas que llegan no quedan en reposo, pero se reduce mucho el movimiento, ¿no es así?, de las aguas que llegan a las represas o a los lagos, y está privada, pero de la materia en suspensión. O sea, se priva de la materia en suspensión porque se sedimenta. ¿Qué es lo que no sé? ¿De qué no se priva en la angostura? ¿Qué sigue de esas aguas en la angostura? De la materia en suspensión. Turbidez. Turbidez. ¿No? De la turbidez. Sigue siendo turbia, pero la materia sedimentable se ha sedimentado. En algún momento también les había expresado que querían hacer una, ¿cómo se llama? Querían hacer la prefectura, no recuerdo si hace 14 años atrás, la prefectura quiso dragar la angostura y no lo hizo por miedo a la permeabilidad. O sea, querían dragar porque se había reducido el agua a lo mínimo. Era apenas una pequeña porción de agüita, un poco al medio de ese terreno de la angostura. Era una cosa alarmante, no había llovido por muchos años. Estábamos en una época de sequía y se veía un pequeño volumen de agua en la parte central del terreno de la angostura. Y era oportuno para dragar, ¿no es así? Pero seguramente analizaron, o sea, a través de un estudio, analizaron o hipotéticamente dijeron, si dragamos, vamos a ocasionar la permeabilidad del terreno y en vez de acumularse el agua se iba a infiltrar, no íbamos a tener agua en la angostura. Y se dejó ahí, no se hizo la dragación, no se hizo, pero sí ya tiene buena cantidad de sedimento, chicos. Por eso la capacidad del agua, volumétrica del agua, ya es menos, ya ha disminuido. ¿De qué depende la turbidez en las aguas de los lagos? Ahí tienen varios factores, ¿no? O circunstancias de las cuales depende, ¿no? Necesito, los van a ir apuntando, por favor. ¿Ya? Igual que en los ríos, dice, hay que estudiar a los lagos de manera individual. Y para hacer ese estudio de manera individual, es obvio que las tomas de muestra deben ser convenientes para cada caso. Hay que tener en cuenta lo siguiente: uso del agua, la localización de la toma en profundidad, la distancia de la orilla, proximidad de los afluentes, con relación a la toma y las características geológicas de las rocas, de la cuenca y en especial de las orillas. Finalmente, permítanme tomar agüita, por favor, o algo así. Las aguas subterráneas. Las aguas de los manantiales y de los pozos no presentan turbidez gracias a la acción filtrante de los acuíferos, ¿no es así? Por eso las aguas subterráneas son transparentes, no son turbias. No presentan sedimento porque están siendo filtradas, pues están
percolando, están infiltrando y ahí y el sedimento, la turbidez queda retenida, ¿no? Es el mejor medio filtrable. En terrenos calcáreos, las aguas o fuentes, las aguas de fuentes o manantiales, o sea, las aguas de fuentes o manantiales pueden enturbiarse. Esto en periodo de abundantes lluvias, pero que además despierta la sospecha de que el agua puede estar contaminada, es decir, despierta la sospecha de la potabilidad del agua. ¿No es así? En pozos nuevos, es decir, de construcción nueva, o sea, los pozos de construcciones nuevas suelen dar aguas turbias en un periodo de tiempo más o menos largo. A veces a la salida se enturbian. ¿Por qué? Es porque el agua subterránea contiene elevada cantidad de hierro. Entonces, al entrar en contacto con el aire, se enturbia y luego precipita el hidróxido fésиco. Y, lógicamente, se transparenta el agua, ¿no? Debido a la precipitación del hidróxido fésиco. Eso ya lo hemos dicho anteriormente. Pero cuando se enturbia y entra en contacto con el agua, el aire, lo primero que hace, o sea, ¿por qué se enturbia? Porque se forma el óxido fésиco. Y ese óxido fésico es prácticamente inestable. Y al ser inestable, precipita en hidróxido fésиco. Y eso hace ya la separación del agua, que sea transparente y ya no sea turbia, ¿no? A veces a la salida del pozo el agua se enturbia. Es esa la razón. La presencia de hierro, o sea, de cantidades elevadas de hierro. Aquellas aguas que son ricas en bicarbonato de calcio, ¿por qué se enturbian? ¿O por qué se enturbian a la salida? Porque, o sea, todas aquellas aguas que contienen carbonatos y bicarbonatos producen CO2. Esa es la razón para que se enturbien, es decir, desprenden el CO2 y ahí es donde se enturbian. También pueden enturbiarse las aguas que contienen manganeso y azufre. En realidad, se lo puede ver al agua turbia cuando tiene presencia de azufre, porque está en estado coloidal. Y muchas veces no se nota este estado coloidal, a no ser por un efecto tinta. Recién ahí se va a notar la turbidez por la presencia de azufre, ¿ya? Otra causa de la turbidez de las aguas subterráneas es la sobresaturación del grifo con aire. Cuando el grifo, o sea, la red de distribución está sobresaturada con aire, y cuando uno va a abrir el grifo, prácticamente sale agua turbia. Y uno cree que es el cloro, no. Es porque está sobresaturada de aire el grifo. Y se elimina espontáneamente porque va desprendiendo pequeñas burbujas y se va transparentando el agua. Finalmente, con respecto al agua potable, que podemos decir, no puede presentar turbidez el agua potable. Si lo presenta, tiene que ser por debajo de 6 partes por millón. Excepcionalmente se pueden tolerar aguas turbias de 12 partes por millón, o sea, con una cantidad de 12 partes por millón. No es una característica peligrosa la turbidez en el agua. No es recomendable desde el punto de vista del sabor y de su apariencia. Es de lógica. Si yo veo, a ver, ¿van a tomar agua de la Angostura? No, imposible, a no ser que no exista otra fuente. Solo existe la Angostura. Me muero de sed, tengo que tomar. ¿No es así? Pero si yo veo, dice por su apariencia, el solo ver el agua turbia y ya me dice a mí que no debo tomar. ¿No? Y el sabor son dos elementos que nos dice que no es recomendable el agua turbia, pero no es peligrosa, eso sí, ¿no? Cuando se ingiere no es peligrosa, a no ser que tenga bacterias patógenas. Y con seguridad que el agua de la Angostura ya tiene cualquier cantidad, porque ya tiene asentamiento humano
en su entorno. Tremenda cantidad de casas. Y todo ese río, desde la Angostura hasta Cochabamba, hasta donde llega para un objetivo es el riego, ya está contaminado. Porque en todo ese trayecto se han asentado tremenda cantidad de casas. ¿Dónde creen que botan sus desechos humanos? Al agua. Se acepta, es indeseable la turbidez para la industria. ¿No es así? Y dependiendo prácticamente de la naturaleza de la misma, dependiendo del destino que se le pretende dar al agua. Y lógicamente existe un límite de turbidez en las aguas de industria. Un minutito, por favor, se me está descargando. Voy a traer mi cargador. Para la fabricación de pulpa se puede tolerar entre 5 partes por millón y 25 partes de millón. En casos de refrigeración se requiere determinadas condiciones de turbidez, dependiendo también del proceso. Y finalmente, de aquí se infiere que se debe eliminar la turbidez del agua para bebida, uso doméstico, para la industria, con tratamientos adecuados, ya saben cuál es, tratamientos adecuados, y acá habla de la decantación con uso o sin uso de coagulantes, ¿no? Para nosotros la turbidez solamente se puede quitar utilizando un coagulante, ¿no? Si se requiere en una planta de tratamiento. Eso es materia en suspensión y por favor les ruego que ahora complementariamente lo estudien residuo seco. Así que el día jueves, más o menos ya el día jueves hacemos el examen de capítulo. Chicos, tenemos que un poco apretarnos ahora, capítulo 6 y 7, para el día miércoles. Para el día miércoles. Un poco ahora ya no voy a hacer en horario de clases, sino yo creo que ya no estamos pasando clases. Ya han terminado todas sus clases. Estamos en etapa de exámenes, nada más. Entonces, para el día miércoles, por favor, ustedes me dicen el horario. Y voy a anotar acá. Haremos el día miércoles. Traeremos el calendario. Nos estaremos fijando el calendario, chicos. Capítulo 6. Seis y 7. El 10-4. Tenemos que entregar las notas hasta el viernes 15. Tenemos 2 semanas, chicos. Tendría que ser 6 y 7 el jueves, 7 de julio. Lice, perdón, creo que dijimos que el día jueves íbamos a ir a Semapa. No, ahora hacemos el examen, hijo. Entonces ya no vamos a ir a Semapa. No, Lice. eso todavía está en verse, me tienen que responder de ese mapa. Está bien, Lice. ¿Ya? Si por ahí nos dicen el jueves, el miércoles tendría que ser en todo caso. ¿No podría ser viernes, Lice, en nuestro horario de clase? ¿Qué cosa? En caso de que nos confirme Semapa el día jueves. No puedo ya retroceder, hijo, tiene que ser más antes. Porque tengo el capítulo 8. Tampoco es mucho el capítulo 8 y 9. Capítulo 8 y 9 tiene que ser sí o sí el lunes 11 de julio. Licenciada, ¿en qué horario sería miércoles, en caso de ser el examen? Ustedes me dicen. Pondremos nomás el día jueves, chicos. Que sea el jueves nomás en horario de clase. Por favor. Ahora el examen es de 2 capítulos y casi no hemos aprobado en los otros exámenes muchas personas. El día 8 y 9
tiene que sacrificarse, querida Mendieta, por el sacrificio. Sí, yo le entiendo que sí deberíamos hacerlo, pero yo me preocupo porque mis exámenes no están tan buenos que digamos. Y sí trato de estudiar. Y el capítulo 12 entraría ya directamente al final, o la segunda instancia. En realidad, como estamos evaluando capítulo por capítulo, ya no hay final, ya sería demasiado final, ¿no ve? Entonces, entraría a la segunda instancia directamente. Y la segunda instancia es de todo. Más capítulo 12, es de todo, más capítulo, el último capítulo que ha expuesto de dureza, ¿no? Eso sería el jueves 14. Voy a hacer todo lo posible con que viernes sea la visita a CEMAP. ¿Ya? Ese es. Ahí están las fechas. Estas 2 semanas debemos sacrificarnos. Lice, ¿podríamos repetir las fechas, por favor? Sí. Este 7 es del... 6 y 7, el capítulo 6 y 7, el 7 de julio. Es el jueves, ¿no? Evaluación 8 y 9, hemos hecho la retroalimentación de conductividad y de carbono y sus compuestos en su momento. Sería el 11 de julio, que es el lunes. Y la segunda instancia sería, para el capítulo 9 tienen que llevar un homograma del Langelier, pero fotocopiado sin ninguna información en la hoja. 14 jueves. La segunda instancia, ¿no? O de lo contrario lo hacemos el viernes 15. Pero por ahí el viernes 15 estaríamos yendo a CEMAP. Hay que ver eso, vamos a ver, ¿ya? Depende de qué me dicen en CEMAP. Esas serían las fechas para terminar. Y el 15 en la tarde estaría ya prácticamente entregando las notas. Ese es. Disculpe, ¿hay la posibilidad de que el lunes podamos dar en otro horario? No, Pasa que tenemos examen de... no, hija. No, cambiando de días, ni de horas. Y de verdad, el otro día en comité académico se han quejado. Y yo también me quejo. Son mis horas, nadie puede utilizar mis horas en otro examen. Lo siento mucho. Ustedes tienen que tomar la decisión en cuál de las materias van a ser. Y eso se va a prohibir a partir del próximo semestre. Se va a prohibir. Porque no solamente he escuchado de uno, he escuchado de varios docentes, dice, y de estudiantes también, ¿no? Entonces, yo por eso prefiero hacer nomás en el horario que me corresponde, ¿no? En los horarios, para que así no me digan la licenciada Arnés está ocupando otro horario. No, no soy de esa, o sea, soy reacia a tomar en otro horario y en otro día. Que es lógico, el docente de la otra materia se va a molestar, yo también me molesto, ¿no? Mejor si no lo hacemos, evitamos, ¿ya? Eso es, quiero informarles, sus informes, yo no entiendo. Si les he dicho, ¿cómo tendrían que haber hecho un informe? Y de verdad les digo, ni modo, ¿qué podemos hacer? Van a salir así. O sea, cosas, comparación de hazas, creo que una sola, pero tampoco ha planteado bien su objetivo. ¿No llevan ustedes la materia donde les enseñan a hacer objetivos generales, objetivos específicos? ¿No tienen ninguna materia, chicos? Sí, es taller de grado. ¿Y por qué entonces no? En un informe que presentan realmente no hacen lo que corresponde. A ver,
Objetivos específicos, cualquier cosa han puesto, chicos. ¿Cuál era el objetivo general? Determinar la dosis óptica, es determinar la dosis óptima de coagulante. Ese era el objetivo general. Y para ese objetivo general, ¿qué tenían que haber hecho? Medir el pH, medir la turbidez y finalmente determinar la dosis óptima. Esos eran los 3 objetivos específicos. Lógicamente, interpretar los resultados, nada más, 4. No hay uno solo que haya hecho así, no hay uno solo. Comparación, vamos a comparar las 6 gases. ¿Qué cosa, chicos? Eso no es actividad. ¿De dónde han sacado de comparar las 6 gases? Es que definitivamente, igual en el taller de grado, de tesis, no ves si llevan, no le ponen empeño, no le toman apunte a cosas que son bien importantes, básicas, pero importantes, chicos. De redactar un buen objetivo general, un buen objetivo específico. Yo he visto eso y he agarrado y todos tienen signo de interrogación en toditas las prácticas, toditas sin excepción. No hay uno solo que realmente me haya planteado bien el objetivo. No, ni siquiera Daisy. Esperaba de ello. ¿Dónde está Daisy? Tiene que estar en clase. Bueno, ya hemos terminado la clase. Daisy tiene que estar en clases. No me lo deje Ese es, chicos. Ni modo. Yo no voy a considerarlo al informe, chicos. Tampoco lo voy a mandar así. Tengo que enviar, pues, tengo que enviar al Consejo de Carrera para la acreditación. No quiero enviar. Bueno, si no hay más, entonces nos vamos a prepararnos, chicos, para los 3 exámenes que están ya en este. Y luego, una vez que logre ya hablar con CEMAPA, voy a poner también el Classroom para que podamos ir. ¿Está bien? O sea que el trabajo práctico está suspendido, no se va a revisar. Se ha revisado, pero ahí lo vamos a tener, no tiene ninguna valoración, ¿ok? Buenos días, jóvenes. Vayan a estudiar y les mando en el chat o en Classroom el aulita que me van a asignar para el examen del día jueves, ¿ok? Buenos días.